Bueno, vamos en la 22, por favor. Max, estamos en la 22. Sí, ahí estamos. Muy bien. Entonces hoy nos toca ver el tema autonomía del derecho agrario. Y esta se divide en cuatro: autonomía científica, autonomía didáctica, autonomía jurídica y autonomía histórica. Vamos a hablar un poquito entonces de la autonomía científica. Entonces, cuando nos referimos a la autonomía científica, va a ser todas esas doctrinas que demostraron que el derecho agrario deviene de conceptos fundamentales propios, ¿sí? Entonces, acá hay un jurista famoso de apellido Carroza que definió la agrariedad mediante la teoría de la actividad agraria. Pasemos a la siguiente, por favor, Max. Muy bien. Entonces, dentro de esta autonomía científica tenemos dos figuras importantes. La primera, que es el criterio de agrariedad. La segunda, de la propiedad a la empresa agraria. Entonces, cuando nosotros hablamos del criterio de agrariedad, está basado en una teoría que se llama teoría de la actividad agraria. ¿Y qué va a hacer esa teoría de la actividad agraria? Para su conocimiento, esta teoría pues determina tres elementos. Uno, que va a ser la agricultura, que esto nos referimos en agricultura a los cultivos de la tierra, a todo lo que se refiere a hortalizas, todo lo que se refiere a frutas, verduras, silvicultura. El segundo elemento de esta teoría es la ganadería. Cuando se refiere a ganadería, va a hablar todo lo que cría, engorda o explota propiamente el ganado. El tercer elemento de esta teoría son las nuevas expresiones de dicho biológico. ¿A qué se refiere esto? Ustedes han escuchado hablar de la avicultura. A ver, Abigail Ajín. ¿Está en clase Abigail? Buenas tardes, sí, licenciada. Disculpe, es que se me trabó el celular. No tenga pena. Usted sabe qué es la avicultura. Eh, Mire, tengo por entendido que es una como rama de la ganadería, que se dedica más que todo como que a la cría y al cuidado de las aves. Así es, esto va a ser pues ese fomento y explotación de las aves de corral. Sí, específicamente cuando hablamos de gallinas, pollos en engorde, pavos, patos, gansos, ¿verdad? Y este pues tiene por objeto vender todas las carnes, huevos, así como también las plumas. Vamos a preguntar, permítame un momentito. Permítame un segundo. Disculpen, que estaba recibiendo una llamada al juzgado de niñez y adolescencia de turno 24 horas, notificándome una audiencia, pero ya la atendí.
Bueno, vamos a ver. Angie Batz, ¿está por aquí? Sí, licenciada, buenas tardes. Angie, ¿usted sabe qué es la apicultura? No sé, creo que tenía que ver algo con abejas, vi algo en un video, pero no estoy segura. Así es, muy bien, es esa crianza y cuidado de las abejas, ¿verdad? ¿Y qué va a fomentar esta apicultura? Va la miel, la cera, la jalea real, el polen. Entonces es importante que nos conozcamos. Vamos a preguntarle a Steven Vega. ¿Usted sabe qué es piscicultura? Steven, ¿está por ahí? Buenas tardes, licenciada. Por lo que estaba viendo, porque no sabía, Ujú. ahorita le digo, perdón. Eh, que tiene que ver con los peces, con la crianza y reproducción de los peces. Así es. Entonces, todo lo que nosotros vemos, como pues las tilapias, salmones, todo lo que pues tenga que ver, ¿verdad? Con la crianza, producción que controla todos los peces en el ambiente pues acuático. Vamos a hacer otra pregunta por acá. Jesús Zapón, ¿está por acá? Sí, sí. ¿Usted sabe Buenas qué es tardes. la helicicultura? No, licenciada. La verdad que sí me quedo corto ahí. No tenga Acabamos de pena, investigar. estamos aquí para aprender todos. Esta clase pues es dinámica. José Antonio Orellana, ¿está en clase? Sí, licenciado, perdón, es que voy manejando. No tenga pena. No tenga pena, va manejando, voy a pasar al siguiente compañero. José Miguel Chávez estará por acá. ¿Qué te dijeron? Que respondieras hoy. Ajá, pero le dije que iba manejando. José Miguel. José Antonio. José Miguel. Sí, licenciada. ¿Usted sabe qué es la helicultura? Helicicultura. La verdad es que no. La verdad es que no, le quedó mal. Alejandra. Licenciada, yo lo encontré porque tampoco Estamos, sabía. licenciada, Es perdone, la dice. crianza de caracoles terrestres. Crianza y As- reproducción controlada de los caracoles. Excelente, Alejandra. Así es bastante complejo el nombre, pero está bien que todos podamos aprender, ¿verdad? Ya que pues estamos estudiando derecho agrario y son pues nombres importantes que nosotros nos vamos a ir aprendiendo. Vamos a preguntar a Giovanna Carolina Díaz. ¿Estará por acá? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted sabe qué es la hidroponía? Si no estoy mal, acá investigando es un método para cultivar plantas sin usar tierra y utilizando agua y una mezcla de nutrientes. Un ejemplo. Puede ser la raíz flotante o, según también dice, el cultivo en sustrato inerte, pero desconozco cómo puede llegarse a dar. No tenga pena, pues estamos para aprender. Entonces, esto de hidroponía es todas las lechugas, tomates, fresas, pimientos, hierbas aromáticas, incluso ese forraje verde que utilizan para el ganado, ¿verdad?
como bien dijo la compañera, va a ser pues todos esos minerales y nutrientes en agua que se dan pues en la agrícola tradicional. Vamos a ver estas 5 figuras que les dije pues van a ser esas como nuevas expresiones del ciclo biológico, así se le llama. Entonces, cuando hablamos de la teoría de la agraria, nosotros tenemos 3 figuras para repetírselas: agricultura, ganadería y nuevas expresiones del ciclo biológico. Cuando hablamos de las nuevas expresiones, son estas 5 que acabamos de ver: la avicultura, la apicultura, la piscicultura, la helicicultura y hidroponía. Para que lo anoten, porque eso sí no está en las presentaciones. Hay ciertos temas que yo les voy a ir dando solo en clase y unas que están en las presentaciones. Y por supuesto que de lo que damos en clase también va a venir en los exámenes parciales. Melanie Yulisa dice que ¿cómo se llama el de las abejas? Apicultura. ¿Estamos, Melanie? Dedito arriba, sí. Licenciada, disculpe, fíjese que se me trabó un poco, escuché las 3 primeras, pero las últimas 2 ya no las logré escuchar. No sé si podría volver a repetirlas, perdone. Claro, con gusto. Bueno, cuando hablamos, les voy a repetir para que tomen bien el nota. Las nuevas expresiones del ciclo biológico se refiere a avicultura, apicultura, piscicultura, helicicultura y hidroponía. Dedito arriba si estamos. Excelente. Bueno, vamos entonces a nuestro segundo elemento de la autonomía científica, que es de la propiedad de la empresa agraria. Pues este básicamente va a ser el foco de estudio científico, ¿verdad? Que se le va a dar a esa titularidad del bien, o sea, la tierra. Este pues va a hacer que la propiedad ya no es absoluta. Su tutela jurídica depende de que cumpla su función social y económica. ¿Sí? Aquí hablamos pues como la empresa como tal, ¿verdad? A qué se va a dedicar, cuáles van a ser sus principios, cuál es el objeto, como ya lo vimos arriba. Si vemos el de apicultura, vemos que su objeto va a ser cera, miel de abeja, la jalea real, el polen, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con este principio de propiedad de empresa agraria. Vamos entonces con nuestro segunda diapositiva, por favor, de autonomía jurídica. Dentro de la autonomía jurídica, pues tenemos todos los cuerpos normativos específicos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacer otras preguntas. Josías Isaac, ¿está en clase? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Josías. Mencióneme algún cuerpo normativo que esté dentro del derecho agrario. La verdad no le podría mencionar ninguno, desconozco. Muy bien, vamos con Josué Gutiérrez. Josué, ¿estará por acá? Josué Gutiérrez. Sí, licenciada, estoy acá. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Me podría mencionar usted algún cuerpo normativo del derecho agrario? Sí, estoy acá. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Si me puede mencionar algún cuerpo normativo del derecho agrario. Podría decir el...
como ley de áreas protegidas, Sí, ley del pues, fondo de tierras. también. Gracias, Josué. Sandra. Licenciada, buenas tardes. Yo estaba aquí investigando y me aparece leyes de fondo o tierras, leyes sectoriales y contratos de créditos. Sí, son normativas específicas del derecho agrario. Fernando. Buenas tardes, Lick. Para complementar también investigando me salió la ley reguladora de las áreas de reservas territoriales del Estado y la ley para la También. integración del sector productivo primario y agropecuario. Gracias, Fernando. Me pusieron también Sandra. Eran las que le había dicho Lick, no bajé la mano, perdone. No tenga pena. Eric. Solo complementando un poco con respecto a la autonomía científica, también está la ley de pesca, la ley de forestación. Excelente, gracias, Eric. También me puso aquí Natalia, muy bien, que es nuestra principal, ¿verdad? Que sería la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Creo que esa es la primerita que tienen que decir, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, por favor, dentro de esta normativa, nuestro fundamento para la función social y el interés nacional de la tierra en nuestro artículo 39, por favor, de la Constitución, si alguien lo puede leer. Yo, licenciada. Gracias, Brenda. Artículo 39, propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Excelente. Entonces, como epígrafe en ese artículo para su privado, podríamos poner función social e interés nacional de la tierra. Manita arriba cuando terminen de escribir para pasar al siguiente, por favor. Lick dijo función social y qué más, perdone. Interés nacional de la tierra. Entonces, cuando ustedes en su examen privado les pregunten, mire, ¿cuál es el fundamento legal del interés nacional de la tierra? Ustedes ya lo tienen en su artículo 39. Vamos con el artículo 118 también, por favor. Lick, buenas noches. Artículo 118. Principios del régimen económico y social. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitatividad de distribución del ingreso nacional. Cuando fuera necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Ok, entonces como epígrafe pueden poner ustedes orientación a la economía nacional. Manita arriba si estamos. ¿Podría repetir, Lick? Disculpe. Sí, claro. Orientación a la economía nacional. Gracias. Excelente, vamos con el artículo 119, inciso A. Yo, licenciada, buenas tardes. Permítame, Leslie, que escribió, permítame un segundo. Escribió Melanie, que tiene duda, pero no. ¿Tiene duda en cuál sería, Melanie? En el artículo 118. Ese estábamos viendo. Excelente. Ahora sí, por favor, Leslie, disculpe. Vale.
Dice artículo 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado fundamentales. Son Inciso A. obligaciones fundamentales del Estado. Inciso A. Promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. ¿Sigo? Entonces, no, aquí pongamos como epígrafe integración agraria. Manita arriba y continuamos con el inciso E. Inciso E. Dice fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas, proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria. Aquí ponemos de epígrafe fomento agrario. Vamos con el inciso J, por favor. Inciso J. Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica y económica. Excelente, entonces este también es fomento agrario. Y vamos con el inciso K, por favor. Inciso K. Proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión. Excelente, entonces esta va a ser integración agraria. Bueno, manita arriba, entonces, para nuestra próxima clase, solo para que lo anoten de una vez, todavía no hemos terminado, pero para que lo anoten de una vez, vamos a necesitar nuestra ley de fondo de tierras, por favor. Decreto número 24-99. Y vamos a necesitar también la ley de transformación agraria, que es el decreto 1551, por favor. Para nuestra próxima clase, así no se me olvida. Silvana. Lick, buenas noches. ¿Será que puede repetir los códigos? Sí. Es la ley de fondo de tierras, decreto 24-99 y la ley de transformación agraria. De todos modos, se los voy a estar pidiendo a Max que se los envíe al grupo para que no se les olvide. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ir pues un poquito de esta normativa, pues vamos a ver un poquito del derecho agrario versus los contratos del derecho civil. Y para eso voy a pedir que lean, por favor, el artículo 1880 del Código Civil. Artículo 1880. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales.
La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal de que sea cierta y determinada. Excelente. Para que no se nos olvide, pues en el fondo de tierras que vamos a ver en nuestra próxima clase también hay un contrato de arrendamiento, solo que pues adjudica de fincas, ¿sí? Y los sujetos se condicionan a la asistencia técnica y a la prohibición de subdivisión. Entonces, solo lo estamos viendo ahorita a rasgos generales, solo para que ustedes conozcan de los cuerpos normativos, ¿sí? Y en nuestra próxima clase vamos a entrar un poquito más de fondo a los contratos de arrendamiento que establece el Fondo de Tierras. Vamos a leer también ahí en el Código Civil el 352, por favor. Artículo 352. El patrimonio familiar es la institución jurídica, social, por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Excelente, pues aquí también en nuestra próxima ley, que es el transformación agraria, aquí también establece que nosotros podemos, ¿verdad?, dar esas parcelas o fincas adjudicadas por el Estado y que estas pues no puedan gravarse, ¿verdad?, sino nada más por el mandato legal, ¿sí? Entonces lo vamos a ver en nuestra próxima clase, solo para que dejarles un poquito con la curiosidad de lo que vamos a ver en nuestra próxima clase y así todos podemos aprender un poco. Vamos entonces con la siguiente diapositiva, por favor, Max. Que es la autonomía histórica. Que esta se da pues por 4 elementos bien importantes. El siglo XIX, que es denominado por civilista, el principio del siglo XX, los mediados del siglo XX y el siglo XXI, que se le conoce como la etapa contemporánea. Entonces, en el siglo XIX, pues algo que se le reconoce mucho, como bien se dice civilista, pues va a ser ese Código Civil, ¿verdad? Que va a determinar el enfoque, va a ir entre el bien inmueble patrimonial, principios del siglo XX. Ahí ya se habla más que todo de las leyes de reforma agraria y pues que la naturaleza jurídica pues va a ser de derecho social. Aquí el concepto que más se buscaba en este siglo XX pues son los instrumentos de justicia social y de reparto de bienes inmuebles, o sea, las tierras. A mediados pues del siglo XX también tienen pues aquí lo que más se buscaba, que fue que hablamos aquí de un jurista de apellido Carroza, que fue uno de los más famosos, ¿verdad? Que dio esa introducción a la empresa agraria y gestión del siglo biológico, que ya vimos que eran de esos 5 que nos aprendimos hoy, ¿verdad? Vamos a ver si pusieron atención. Voy a preguntar ahorita. Vamos a ver. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez está en clase. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo se pronuncia su primer apellido, Manuel? Cheu. Cheu. Manuel Cheu Rodríguez. ¿Cuál era esa gestión del ciclo biológico que vimos? Eran 5. Horticultura, avicultura, piscicultura, ericicultura y hidroponía. Excelente, gracias, Manuel, por estar en clase. Y bueno, entonces en el siglo XXI, que es la etapa contemporánea,
fue todo ese desarrollo rural integrado y agroambiental. ¿Y qué va a haber esto? Pues toda la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible que se da con todas estas figuras. Entonces, hay otras escuelas que se dan dentro de esta autonomía histórica que son importantes. Aquí son 3 escuelas y se las voy a dar. 1 es la escuela clasificatoria, 2 la escuela autonomista y 3 la escuela de teoría del ciclo biológico. Entonces, cuando hablamos de la escuela clasificadora, pues va a ser todo ese inicio formal que se dio la ciencia agraria. Sí, como el riego, todo lo referente pues a la agricultura. La escuela autonomista, que ya la vimos, ¿verdad? Que es esto que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Que los principios fueron independientes y fueron construyendo pues todas estas autonomías. Y la teoría del ciclo biológico, que fue la que nos acaba de decir Manuel. Entonces, este sería como el resumen, ¿verdad? De esto, hablando doctrinariamente. Pero si hablamos también, pues, de la manifestación de la autonomía histórica de Guatemala, ¿sí, Alejandra? Perdón, licenciada, es que solo apunté 2. Clasificatoria, teoría del ciclo biológico, me falta una. La primera es la escuela clasificatoria. Ajá. La segunda es la escuela autonomista. Y la tercera es la teoría del ciclo biológico. Muy amable, gracias. Excelente. Bueno, entonces como manifestación de la autonomía histórica de Guatemala, pues cómo se fue desarrollando, tenemos como primer punto el decreto 900, que esta fue la ley de la reforma agraria, que esto se dio en 1952. Esto que estaba representando como el primer intento histórico de construir un régimen agrario autónomo. Sí, esto buscaba pues que tuviera su propia estructura, su propia institucionalidad y así como su propio procedimiento, siempre enfocado en la función social de la propiedad. Tenemos como segundo aspecto el decreto ley 1551, que es la ley de transformación agraria de 1962. Esta ley es para la próxima clase. Esta pues buscó crear el Instituto Nacional de Transformación Agraria, como siglas INTA, que buscaba pues cómo las zonas de desarrollo agraria y el espaciamiento se diera como un mejor desarrollo. 3, pues tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala ya en 1985, cómo fue desarrollándose ese sistema rural integrado, que esto lo vimos pues en nuestro artículo 119. Se recuerdan que la clase antepasada también vimos del artículo 67 y 68, donde mencionaban los principios, que eso ya anotamos nuestro epígrafe. Y pues por último también tenemos el acuerdo de paz de ley de fondo de tierras, que el decreto 24-99. Aquí pues únicamente lo que hace pues es reunir, ¿verdad?, la autonomía legislativa sustantiva, introduciendo pues al mercado la asistencia de tierras y cómo regular la propiedad rural. Entonces por el día de hoy hasta acá termina nuestra clase. Si alguno tiene duda,